No sé si a usted le ha pasado alguna cosa asombrosa, alguna cosa que difícilmente se puede repetir, porque es una cosa fuera de lo normal, fuera de serie. Hace años, estando en un campamento de jóvenes en la ciudad de Tapachula, en un lugar donde es un campamento destinado para las iglesias que tenemos allá en Chiapas, estando con jóvenes en una actividad, en unos estudios con los jóvenes, hagan de cuenta, hermanos, que yo estaba en la primera banca así, y el salón de reuniones donde estaban los jóvenes es un poquito más grande que esto, con techo de lámina, travesaños de madera y con ventanas abiertas. Como hace mucho calor, pues está abierto, y resulta que uno de esos días entró un colibrí y empezó a dar vueltas y a dar vueltas. Se metió al salón y buscaba una manera de cómo poder salir, no encontraba la forma. Y los colibríes, ustedes saben que son de los pajaritos más nerviosos, vuelan muy rápido, son difíciles de atrapar. Y bueno, pues estaba dando muchas vueltas, y quién sabe qué ocurrió, pero yo estaba sentado así en la primera banca, tenía mi Biblia ahí y algunos apuntes, ahí unas hojas para el estudio con los jóvenes, y quién sabe cómo ocurrió, pero el colibrí se fue y se paró ahí en la banca. Para que un colibrí se pare y se quede allí en una banca, eso es algo increíble. Varios de los jóvenes que estaban ahí observaron ese fenómeno y se quedaron admirados cómo el colibrí estaba paseando sobre mi Biblia, caminando con sus patitas, caminando. Y yo me quedé observando a ese pajarito, y me dio la oportunidad de sacarle unas fotografías con el celular, y las tengo ahí grabadas, porque esta es una experiencia anormal, vamos a poner así, debido a que pues esos animalitos son muy especiales, son muy rápidos, vuelan muy rápido, y además son muy nerviosos, no se dejan tocar. Pero estaba ahí, le pude sacar unas fotografías, y ya después se fue, encontró la salida y se fue. Pero los muchachos que estaban ahí y que vieron esa situación se quedaron asombrados y dijeron, algo va a pasar aquí, algo va a pasar aquí. A veces somos igual como el colibrí. Somos muy nerviosos, andamos muy ajetreados, andamos con muchas cosas por realizar, moviéndonos de un lado para otro, y difícilmente nos paramos para estar un momento de quietud. El Salmo 46:10 dice de la siguiente manera, y les invito a abrir sus Biblias. El Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y la primera frase de este salmo, o mejor dicho, de este versículo, de este salmo: estad quietos. Qué difícil es estar quieto en una sociedad en que vivimos tan dinámica, en una ciudad con muchas carreras. Qué difícil es estarse quieto en el metro cuando toda la gente entra pues a empujones, a codazos, a estar gritando para que uno se mueva, y sobre todo en las famosas horas pico donde es tan difícil a veces estarse quieto. Qué difícil es estarse quieto cuando los problemas, las necesidades, las adversidades nos llegan. Porque
por lógica y por una reacción natural humana, siempre queremos resolver la situación inmediatamente. Queremos que lo que nos está pasando ya se calme o que tenga una solución. Y este texto es un mandato. Dice el Señor, estad quietos. La manera como lo está diciendo el Señor es, esténse quietos. Como cuando les gritamos a nuestros niños que están dando lata, que están causando travesuras y que están corriendo y les gritamos, esténse ya quietos. Pues Dios está diciendo lo mismo. Y hay varios pasajes en la Biblia donde Dios ordena precisamente eso para que Él pueda realizar su obra. Cuando vamos al médico y Él va a hacer algo especial en nuestro cuerpo, ya sea curarnos por una herida o con un dentista para tratarnos un diente, normalmente nos dicen, estése quieto. Estése quieto. Y hace unas semanas una hermana me decía que le iban a aplicar una inyección en la columna y esa inyección de la raquia, como le llaman, que es muy, muy delicada, y que le decían, estése quieta. Y decía, pero yo me quería mover y pareciera como que cuando nos dicen estate quieto es cuando más nos queremos mover. Y en el sentido espiritual nos pasa lo mismo. En el sentido espiritual, ante las situaciones que nos llegan a nuestras vidas, pues siempre estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me echa la mano? ¿Quién me saca de este lío? Y empezamos a estar pensando de esa manera. Y nos da vuelta la cabeza y andamos de un lado para otro. Con el problema en casa. Yo no podía orar aquí en el altar, quieto. Me podía caminar alrededor del templo, venía la semana, me ponía a caminar y decirle, Dios, ayúdame. Pero no podía estar quieto. No podía venir a arrodillarme y estar quieto esperando una respuesta de Dios. Yo tenía que estarme moviendo. Pero a través de varias semanas aprendí que debo dejar que Dios actúe. Porque las circunstancias, el mundo y todas las cosas están bajo el control de Dios. Y puedo moverme y hacer tantas cosas, pero al final de cuentas Dios es el que tiene la última palabra y debo aprender a depender de Él. Este Salmo 46 fue el salmo que utilizó Martín Lutero para escribir su famoso himno Castillo Fuerte de nuestro Dios. Le sirvió de base para poder escribir este maravilloso himno, porque era el himno de batalla de Martín Lutero. Y él, al igual que muchos de nosotros, tuvo que aprender que al estar quieto es cuando Dios obra. Es cierto que a veces Dios nos permite salir corriendo, a veces nos dice que debemos de huir, a veces nos dice que tenemos que caminar, a veces nos dice el Señor que tenemos que ir a prisa, pero hoy nos dice que debemos de estar quietos. Estar quietos. Un ejemplo bíblico donde un hombre de Dios tuvo que aprender pues esta lección, esta experiencia especial, fue Elías. Elías había estado en el Monte Carmelo preparando su altar y después oró y Dios le respondió y cayó fuego sobre su altar y vino la gran demostración de que el Dios del cielo es el Dios verdadero, es el Dios de Israel, en comparación con los famosos profetas que estaban adorando a Baal, los 850.
Pero en el capítulo 19 de Primera de Reyes recibe una noticia muy fuerte. La reina Jezabel estaba molesta por la muerte de sus profetas y le manda un ultimátum. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1, les invito a que leamos este pasaje, porque muchas veces tenemos la misma reacción del profeta Elías. Dice de la siguiente manera: Acab, dice versículo 1 de Primera de Reyes 19, Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, miren, ahí está el ultimátum: así me hagan los dioses aún mañana, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, si mañana no te corto la cabeza, en pocas palabras. Y Elías sabía lo terrible y lo duro, lo difícil que era esta reina, lo cruel que era esta reina. Era una reina de verdad, de armas tomar, como decimos. Y Elías, que había tenido una experiencia muy especial con Dios y la tremenda demostración de Dios allá en el Monte Carmelo, ahora está en una situación complicada. Y la reacción de él, veamos en el versículo 3, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Se echó a correr, se fue corriendo. La noticia que recibió de ese mensajero mandado por Jezabel le llenó de tanto temor. Vean ustedes la palabra peligro que aparece aquí. El peligro que él sintió, que le iba a pasar lo mismo que había ocurrido con los profetas de Baal, pues eso lo llenó de tanto temor que salió corriendo, hasta que por fin llegó a cierto lugar debajo de un árbol, cansado, y se tiró ahí, lamentándose de su situación y reclamándole a Dios. Porque dice más adelante, hermanos, veamos en el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira, Señor, ya termina conmigo. Si Elías hubiera recordado la tremenda demostración del fuego que cayó sobre el altar, consumiendo aún el agua que él había regado en la tierra, porque había colocado hasta un surco alrededor del altar, llenándolo de agua para la demostración de Dios a través de ese fuego. Si él hubiera recordado eso y se hubiera estado quieto, Dios hubiese hecho algo grande en la vida de él, pero reaccionó como todos reaccionamos. Por eso la Biblia dice que Elías era un hombre que cuando oraba Dios respondía, pero era semejante, igual en pasiones a nosotros. Y qué bueno que los hombres de Dios son así, porque podemos entender que lo que les pasó a ellos también nos pasa a nosotros, y la oportunidad de experimentar la gracia de Dios es lo mismo que podemos experimentar nosotros. Y la lección que tuvo que aprender Elías es a estarse quieto. Después un ángel vino y le ayudó, le dio de comer, le dio agua, siguió su camino, porque desde el Monte Carmelo caminó cientos de kilómetros hasta irse al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Y miremos más adelante, por favor, en el versículo 12 del capítulo 19, dice, y tras el terremoto, Dios se le presentó a Elías, pero dice en el versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y entonces ahí la situación cambió. Note la palabra apacible. Un viento tranquilo, suave, que eso inmediatamente Elías comprendió
que era la presencia de Dios. Veamos el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué te estás moviendo de un lado para otro? ¿Qué no me cuentas? ¿Qué no estoy yo contigo? ¿Qué no sabes que soy tu Dios? ¿No te lo acabo de demostrar allí en el Monte Carmelo? ¿Por qué estás corriendo? Y es lo mismo que nos pasa. Vemos demostraciones de la gracia de Dios constantemente, semana tras semana. Vemos cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos sustenta, cómo nos saca de un problema, cómo Dios nos ayuda en una situación crítica. Pero a veces se nos olvida. Y lo que Dios ha hecho se nos olvida y luego viene otro problema y salimos corriendo cuando Dios está ahí presente. Elías tuvo que aprender acerca de eso. No solamente esta fue la experiencia que él había tenido aquí, ya había tenido otras experiencias. Dios le había mostrado que debería de estarse quieto en momentos que son difíciles. Por ejemplo, en el capítulo 17, vamos a regresar un poquito, capítulo 17, de ahí de Primera de Reyes, llegó la sequía porque Acab vivía en una tremenda idolatría junto con su pueblo. Y para disciplinar Dios a su pueblo y al rey Acab, les envió una sequía por 3 años y medio. Empezó la sequía, pero veamos lo que ocurrió. En el capítulo 17, versículos del 1 al 7, encontramos que Dios le dice a Elías que se vaya a un arroyo cerca del río Jordán. Ahí tenía que vivir. Y Dios le dice a Elías: vete a ese lugar y yo te voy a alimentar de una manera muy especial. ¿De qué manera Dios lo iba a alimentar? Miren, para un israelita eso era algo totalmente fuera de lo común, porque Dios utilizó unas aves de carroña. Si leemos el libro de Levítico, nos vamos a encontrar que los cuervos eran animales inmundos. ¿Debería de comer de lo que le trajeran los cuervos? No. Porque Elías, como un israelita, debía de pensar: eso está contaminado. Una experiencia similar aparece con Pedro en aquella experiencia tan especial que él tuvo en el capítulo 10 de Hechos, cuando el Señor le dice: mata y come. ¿Se acuerdan de ese lienzo? Mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, Señor, yo nunca he comido comida inmunda. ¿Cómo iba a comer Elías de los cuervos? Pero Dios le dijo: Elías, los cuervos te van a dar de comer. Y tú estate tranquilo, estate quieto, porque ellos van a ser mis instrumentos para cuidarte. Y mire, Dios hace cosas increíbles. Y dice en el versículo, veamos por favor, versículo 3, dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En otras palabras, lo que yo mando, tú no lo llames inmundo, lo mismo que le dijo a Pedro el Señor. Esos cuervos son mis instrumentos y tal vez tú puedas pensar que son los animales carroñeros que yo prohibí que se los comieran, pero ellos ahora van a ser de ayuda para tu vida, así es que acéptalo. Y por varias semanas, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo allí en ese arroyo, pero por varias semanas esos cuervos le llevaban de comer puntualmente en la mañana y en la tarde. Fíjense bien, hermanos, en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cómo debería estar Elías? Quieto, simplemente, estarse quieto, esperando que llegaran sus cuervos trayendo la comida. Y miren qué cosa tan especial. Así es que él simplemente tenía que aprender a estarse quieto, confiando en la poderosa mano de Dios. Un ejemplo más encontramos de cómo Dios enseña la quietud
es en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Ahora les invito a ir hasta el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, capítulo 6, donde encontramos el famoso milagro de la alimentación de los 5,000. Y el Señor había puesto a prueba a sus discípulos para que le dieran de comer a aquella multitud que le había seguido para escuchar su mensaje. Y dice en el versículo 5 del capítulo 6, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire qué pregunta le hizo el Señor a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para toda esta multitud? ¿Sí? Pero el Señor estaba probando a Felipe. ¿Qué tenía que hacer Felipe? Tenía que confiar en su Señor. Pero en ese momento él se puso a hacer cuentas. En ese momento en mente empezó a dar mucha maquinación, pensando cómo resolver esta situación. Y dice Felipe en el versículo 7, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mire, él empezó a darle vueltas en su cabeza. Además, estaban en un lugar donde de seguro que las panaderías estaban muy lejos. ¿Cómo ir por ellos? ¿Cómo ir por los bolillos? Sería difícil. Ahora, ¿qué panadería podía tener tantos bolillos para 5,000 personas? Ahora, imagínense, aquí en este pasaje encontramos que fueron 5,000 hombres los que se mencionan, pero mujeres y niños. ¿Y un hombre adulto se come un bolillo? No, se come mucho más. ¿Y cómo ha de haber estado Felipe? Señor, ¿cómo vamos a poder alimentar a tantos? Y por ahí sale Andrés. Fíjense bien, versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Si yo hubiera sido Felipe y hubiera visto a Andrés diciendo eso, yo le pongo un coscorrón en la cabeza, diciendo: pero Andrés, ¿cómo se te ocurre traer ese muchacho con esos panecitos? Si hay tanta gente. Pero mire, aquí hay algo muy especial en la vida del Señor. Versículo 10, por favor, versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Note esa frase: hacer recostar a la gente. ¿Para qué? Para que estuviera quieta en la espera del alimento que iba a llegar. ¿Cuándo nos recostamos? ¿Cuándo nos sentamos en el sillón? Cuando deseamos descansar y estar quietos. Y el Señor le dice: esténse quietos porque van a ver algo increíble. Porque en ese momento, ante la incredulidad, la impotencia y el pensar muy humano de sus discípulos, el Señor iba a hacer algo grande en esa gente. Dice en el versículo 10: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron. Fíjense bien, ahí está el número. Se recostaron como el número de 5,000 varones. Ahora, piense, ¿cuántas mujeres han de venir? ¿Otras 5,000 más? ¿Y las mujeres que llevaban a sus hijos? ¿Cuántos serían? ¿15,000? Porque nosotros siempre pensamos la alimentación de los 5,000, pero era una gran multitud. Así es que no eran solamente los 5,000, eran, póngale, entre 15 a 20,000 personas. ¿Cómo alimentar a tanta gente? Pero dice en el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes, los panes insignificantes,
limitados de aquel muchacho que llegó. Y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces cuantos querían. Y versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado. Volvemos a repetir, ¿cuánto come un hombre? Y un hombre de campo. Los de la ciudad tratamos de conservar un poco más nuestra esbeltez, nuestra figura. Bueno, no todos, pero los del campo siempre comen más. Y dice que se saciaron. Pero el Señor les dio una lección de que deberían de estar tranquilos para ver la mano poderosa de Dios. Cuando más estamos agitados, cuando más nos movemos, es cuando Dios no puede hacer la obra porque Él desea que confiemos en Él, porque estamos pensando más en nuestro problema. Cuando corremos de un lado para otro buscando respuestas, no estamos concentrados en Dios, estamos concentrados en nuestro problema. Miramos horizontalmente, miramos hacia la tierra, miramos hacia el suelo. Pero tenemos que aprender a estar quietos para concentrarnos de que Dios está al tanto de nuestras vidas. Y por mucho que hagamos, no vamos a lograr resolver nuestro problema. Pero si dejamos que Dios actúe, entonces Él se encarga. Y en el Salmo 46, la razón de por qué Dios dice, estad quietos, este salmo fue escrito por los hijos de Coré, que eran unos músicos. En el versículo 1 está el fundamento de estas palabras, estad quietos. ¿Por qué debemos de estar quietos? Porque en el versículo 1 comienza con las palabras grandiosas y la promesa de Dios hacia nuestras vidas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio. Él es el pronto auxilio que llega a nuestras vidas. Y ahí está la prueba. ¿Por qué Dios nos dice que debemos de estar quietos? Porque debemos de aprender a depender de Él. Cada vez que nosotros queremos resolver nuestras situaciones de vida, más nos enredamos. Y a veces hasta lo que podía resolverse fácilmente, lo complicamos más. Pero si lo dejamos en las manos de Dios, esa es otra cosa. Por favor, veamos este pasaje. Vayamos a Isaías capítulo 30 y versículo 7. Isaías capítulo 30 y versículo 7. Isaías 37 dice de la siguiente manera. Vamos a leer, hermanos, este texto. Isaías 37, lo leemos todos juntos, todos a una sola voz. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Isaías estaba mencionando que su pueblo quería buscar la ayuda de Egipto. Estaba buscando apoyo de Egipto. Pero el Señor les hace ver que la solución no estaba ahí, sino estaba en Dios mismo. Y fíjense bien la manera como lo dice Isaías. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto representa al mundo para el cristiano. Muchas veces confiamos más en el mundo que en nuestro Dios, y aquí el Señor está dando la lección. Dice, por tanto yo le di voces, es decir, el Señor le habló a su pueblo y le habló fuerte. El decir yo le di voces es que le estaba gritando, como diciendo, entiende Israel, entiende pueblo mío, que yo soy tu ayuda. ¿Por qué estás yendo con esos egipcios? De ahí te saqué, cuenta conmigo. Y dice el texto de Isaías que su fortaleza sería estarse quietos. Y la fortaleza nuestra es que estemos quietos pensando en nuestro Dios. ¿Y
Qué difícil es estarse quietos, hermanos, porque por unos minutos podemos estarnos tranquilos, pero ya después empezamos a remolinearnos, ¿no? Ya queremos pararnos, ya queremos hacer algo, ya queremos trabajar o hacer cosas. Cuando el médico dice, señor, señora, usted debe de estar 2 semanas en reposo, decimos, esto es la muerte, esto es la muerte. No puedo aguantar 2 semanas. Pero Dios nos dice, estate quieto y mira lo que voy a hacer. Y por favor vayamos a Jeremías 42:10, allá adelante en otra promesa. Jeremías 42, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Lo leemos también todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 42:10. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Jeremías estaba hablando a su pueblo que había sido llevado al cautiverio. Y deberían de estar en Babilonia tranquilos esperando que Dios los liberara. Pero Dios les dice, esténse quietos. Esténse quietos para que yo pueda hacer mi obra en ustedes. Y lo mismo, hermanos, Dios nos lo dice el día de hoy para lo que va a ocurrir en estos días, en esta semana. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué experiencia vamos a tener? No lo sabemos, pero Dios desea que estemos quietos, confiando que Él tiene todas las cosas bajo su dirección, bajo su control, bajo su poder. Y si confiamos y depositamos nuestra fe en Él, Dios va a obrar. Y miren, hermanos, para terminar, la quietud es una demostración de confianza en Dios. Luego le decimos a nuestros hijos, estate quietecito y mira, te prometo que te voy a dar algo. Entonces él tiene que aprender a estarse quietecito. Dios nos dice lo mismo, estate quieto, confía en mí y Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En dónde, hermanos? En las tribulaciones. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero son tiempos también para ver la mano poderosa de Dios, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Y somos su pueblo, somos sus hijos, y Él no nos va a dejar. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos. Así es que confiemos en nuestro Dios y estemos quietos. Vamos a orar. Hermano Luis, puede dirigirnos en oración.